Hola, buenas noches. Buenas noches a todas las personas que se encuentran conectadas. Vamos sumando seguidores a través de nuestro fanpage de Fundación de la Mujer. Un saludo especial a todos nuestros clientes, seguidores, colaboradores y amigos. Gracias por participar en esta iniciativa donde Fundación de la Mujer busca fomentar espacios de promoción y prevención de la salud. Hoy con la charla Detección temprana, estilo de vida y factores de riesgo en cáncer de mama. Este live hace parte de una serie de acciones que durante todo el mes en octubre se han venido desarrollando en nuestros diversos canales de comunicación con el fin de generar contenidos informativos de prevención para todos. Para ello nos acompaña hoy la doctora Ana Isabel Orduz Galvis, cirujana general de la Universidad del Rosario, especialista en mastología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Además, es también especialista en cirugía de mama, cuenta con publicaciones en la Revista Colombiana de Cancerología y ha sido docente de pregrado y posgrado en la Universidad del Rosario, con amplia experiencia en instituciones de salud como Hospital Internacional de Colombia, Centro de Cáncer y Enfermedades Hematológicas de Virgilio Galvis Ramírez y el Centro Médico Carlos Ardila Lule. La doctora Ana Isabel es experta en diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, patología benigna y maligna de la mama, sarcoma, melanoma de piel, biopsia de mama, tumores de piel y tejidos blandos. Les dejo en compañía de la doctora Ana Isabel, no sin antes recordarles que al final tendremos un espacio corto para preguntas que tengan sobre este tema. Bienvenida, doctora Ana Isabel. Buenas noches a todos. Es un gusto estar acompañándolos hoy en este espacio educativo favorecido por la Fundación de la Mujer, que es sumamente importante para la concientización que debemos tener todas las mujeres sobre nuestra salud, sobre nuestro autocuidado. Especialmente en este mes de octubre estamos celebrando el mes de lucha contra el cáncer de seno. Y es muy importante conocer las estrategias de detección temprana de este cáncer de seno y conocer también los factores de riesgo que nos aumentan o nos puedan disminuir el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Vamos a comenzar entonces la conferencia que tengo preparada para ustedes hoy. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Bueno. Creo que ya están todos viendo la pantalla. La conferencia que les tengo preparada habla sobre el estilo de vida y los factores de riesgo en cáncer de mama. Es muy importante hablar de cáncer de mama porque el cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres en el mundo y por supuesto también es el tumor más frecuente en las mujeres en Colombia. Y desafortunadamente también es la principal causa de mortalidad por cáncer en las mujeres en el mundo y la principal causa de mortalidad por cáncer en las mujeres en nuestro país, Colombia. Una de cada 8 mujeres podrá desarrollar cáncer de mama en el transcurso de su vida, pero el 95% de estos tumores son curables si se diagnostican a tiempo. En esta diapositiva vemos cómo los tumores que se diagnostican en estadios tempranos, o sea, cuando están muy pequeñitos, confinados solamente a la glándula mamaria, se curan en un gran porcentaje. Más del 90% de estas pacientes diagnosticadas con cáncer de mama pequeñitos están vivas a 5, 10 años y sanas de su enfermedad y pueden permanecer así durante el transcurso de su vida. Pero es muy importante diagnosticarlos y tratarlos a tiempo, porque aquí vemos cómo cuando este tumor empieza a crecer o a expandirse a otras áreas del organismo, a dar metástasis, la posibilidad de curación disminuye significativamente. Entonces, por esa razón, enfatizamos mucho en la gran importancia de la detección temprana y el tratamiento oportuno de estos tumores. Recuerden siempre que la detección temprana del cáncer de mama puede salvarles la vida. Hay
Hay 3 estrategias que son claves para el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Estas estrategias son la mamografía, el examen clínico de la mama y el autoexamen de mama. El autoexamen de mama se debe hacer cada mes, 5 a 7 días después de la menstruación, porque es el momento en que la glándula mamaria está menos inflamada y permite una mejor autopalpación. Acá les voy a dejar un link de Vanguardia Liberal. Esta es una entrevista que hice aproximadamente un año para Vanguardia Liberal, donde explico el paso a paso de cómo hacerse adecuadamente el autoexamen de mama. Entonces les dejo ese link para que lo puedan revisar y de pronto al final de la charla o cuando tengan algún espacio de tiempo se puedan sentar y dedicarle un tiempito a mirarlo y aprender a hacer el autoexamen de mama y lo empiecen a hacer cada mes y lo cojan como un hábito. Ante cualquier síntoma deben consultar. Entonces, los signos y síntomas que debemos buscar durante este autoexamen de mama y que nos deben prender las alarmas para consultar al médico son, primero, que encontremos de pronto un nódulo o una masa en la glándula mamaria, o que encontremos un área de endurecimiento en alguna parte del seno y que si comparamos con la otra mama, pues esta área de endurecimiento solo está en un seno y no en la otra. Eso es un signo de alarma. Si encontramos alguna hendidura en la piel de la glándula mamaria, en cualquier parte de la mama, o una hendidura o inversión del pezón. Si encontramos alguna erupción o peladura en la piel de la mama, no asociada a un trauma o un rascado o un piquete, sino que de pronto apareció y no sabemos por qué apareció y persiste, especialmente si esta erupción, esta peladura está en el pezón, nos debe hacer consultar. Si hay cambios en la piel como enrojecimiento o como piel de naranja, estos seudóelos que pueden aparecer en la piel, esto es un síntoma de alarma. Si aparece alguna secreción por el pezón, especialmente si la secreción, el fluido que sale por el pezón es sangre, este es un síntoma claro de alarma por el que debemos consultar. Es muy importante recordar que las glándulas mamarias son órganos pares, es como los ojos o las orejas. Tenemos 2 glándulas mamarias y una debe ser muy parecida a la otra, no necesariamente igual, pero debe ser muy parecida a la otra, una a la otra y nos las debemos conocer. De modo que si en algún momento una glándula mamaria empieza a cambiar con respecto a la otra, debemos consultar inmediatamente. Este es un síntoma de alarma. La otra estrategia de la que hablamos para detección temprana es el examen clínico de la mama. El examen clínico de la mama debe hacerse por personal de salud entrenado, médicos o enfermeras que estén capacitados para hacer este examen clínico de la mama. Debemos asistir una vez al año a que hagan este examen clínico de la mama por personal entrenado, así no tengamos síntomas. Y si tenemos síntomas, en el momento en que presentemos los síntomas, consultar inmediatamente. La otra estrategia importantísima para la detección temprana del cáncer de mama es la mamografía. La mamografía es el único estudio diagnóstico que ha demostrado reducir la mortalidad por cáncer de seno. ¿Por qué? Porque al hacer la mamografía encontramos tumores muy pequeñitos, los diagnosticamos a tiempo, los tratamos a tiempo y por eso logramos que estas mujeres a largo plazo estén muy bien y no fallezcan por la enfermedad. Entonces la mamografía de tamizaje, que es la que hacemos sin que tenga síntomas la mujer, ha mostrado que reduce la mortalidad por cáncer de mama en aproximadamente un 20 a 30% si esta mamografía se hace cada 2 años, comenzando su realización a partir de los 50 años. Pero múltiples estudios nos han mostrado que esta reducción en la mortalidad por cáncer de mama puede ascender hasta un 40% si logramos hacer la mamografía a partir de los 40 años y una vez al año. Por esa razón recomendamos, si podemos, comenzar a hacer la mamografía a partir de los 40 años una vez al año.
Las que enumeramos anteriormente son las estrategias para detectar a tiempo el cáncer de mama, pero hay una pregunta que nos hacemos comúnmente las mujeres y es, ¿cómo puedo reducir yo mi riesgo de padecer cáncer de mama? ¿Puedo reducir mi riesgo o no lo puedo reducir? Y si lo puedo reducir, ¿cuáles son las estrategias para reducirlo? Para conocer esto, tenemos que hablar de factores de riesgo en cáncer de mama. Hay factores de riesgo para que aparezca la enfermedad que no son modificables, o sea, en los que no podemos intervenir, y hay otros que son modificables, en los que sí podemos hacer algo para reducir nuestro riesgo. Primero, vamos a hablar de los que no podemos modificar. Ustedes desafortunadamente venimos con ellos y no podemos modificarlos. Uno de ellos es el género. Nacimos siendo mujeres o nacimos siendo hombres. Y definitivamente el riesgo que tenemos las mujeres de padecer cáncer de mama en el transcurso de nuestras vidas es mucho mayor que el riesgo que corren los hombres. Solamente el 1% de los cánceres de mama se encuentra en el género masculino. O sea, el 99% de los cánceres de mama nos da a nosotras las mujeres. Por eso, la mayoría de las estrategias educativas se realizan enfocadas a las mujeres. Otro factor de riesgo que no podemos modificar es la edad. Todos vamos a incrementar nuestra edad, queramos o no queramos. Y el incremento en la edad ha mostrado que está asociado directamente proporcional al aumento de riesgo de cáncer de mama. En esta gráfica del registro poblacional de cáncer de Bucaramanga, vemos cómo a medida que pasa la edad, aumenta el riesgo de cáncer de mama. Vemos cómo aquí a partir de los 40 años esta curva empieza a empinarse y a aumentar aceleradamente. Y por eso decimos, tratemos de empezar a hacer estas mamografías de tamizaje a partir de los 40 años para no dejar desprotegidas a estas mujeres entre los 40 y los 50 años. Entonces, mamografía y exámenes a partir de los 40 años si estamos asintomáticas. Pero si estamos sintomáticas, debemos consultar a cualquier edad. Otro factor de riesgo es la genética. Si venimos con un gen alterado, heredado de nuestra familia, la podemos heredar tanto del padre como de la madre. Si heredamos de alguno de nuestros dos progenitores este gen alterado que nos aumenta el riesgo de cáncer de mama, podemos tener un incremento significativo en el riesgo de padecer la enfermedad en el transcurso de nuestra vida. Solamente el 10% de los cánceres de mama son hereditarios. O sea, es un porcentaje bajo. Pero de todas maneras, cuando existe esta mutación genética, cuando existe esta alteración genética, el riesgo de desarrollar la enfermedad aumenta significativamente. Acá vemos cómo en la población general, o sea, en la población de mujeres que no tienen ninguna mutación genética, que no tienen ninguna alteración genética asociada a cáncer, el riesgo, como les había dicho, de desarrollar cáncer de mama en el transcurso de la vida es de aproximadamente un 10 a 12%, o sea, de 10 mujeres, una puede padecer cáncer de mama. Pero cuando tenemos una mutación genética asociada a cáncer de mama, este riesgo se nos incrementa de forma muy significativa y puede ascender hasta un 87% en algunos tipos de mutación. Entonces, en estas mujeres con alteraciones genéticas asociadas a cáncer, hay que elaborar estrategias especiales de detección temprana y de reducción de riesgo de que estos tumores aparezcan a futuro. Otro factor de riesgo que no podemos modificar es el antecedente familiar. Aquí les quiero dejar claro que no siempre que hay antecedentes de cáncer en nuestra familia quiere decir que tengamos una alteración genética. Hay familias en las que, por ejemplo, la mamá, la abuela, la tía tuvieron cáncer de mama y les hicieron el estudio genético, que es un estudio sencillo que se hace en sangre,
donde analizaron los genes y resulta que ningún gen apareció mutado, o sea, ningún gen apareció alterado y que se asocie con el aumento de riesgo de cáncer de mama. Estos cánceres donde hay historia familiar importante, pero no hay mutaciones genéticas asociadas, los llamamos cánceres de mama familiares, no hereditarios. Y son aproximadamente el 15 al 20% de los cánceres de mama que ocurren en la población. Esto nos muestra cómo el 70% de los cánceres es esporádico, o sea, no está asociado a ninguna historia familiar de cáncer. Por eso todas las mujeres tenemos que examinarnos, estar atentos a cualquier síntoma y consultar. Otro factor de riesgo que no podemos modificar, el tiempo de exposición a hormonas. Cuando tenemos menarquias, o sea, primeras menstruaciones muy jovencitas y menopausias tardías, tenemos una etapa muy grande de exposición a hormonas durante el transcurso de su vida, de nuestras vidas, y esto nos muestra que tiene mayor riesgo estas mujeres de desarrollar cáncer de mama. Y esto no lo podemos modificar, la menstruación nos llega a cierta edad y se nos va a cierta edad y eso no lo podemos modificar. Lo otro es la densidad mamaria. La densidad mamaria muchas veces la oímos cuando nos hacemos mamografías, nos entregan la mamografía y dice, paciente con mamas densas. Y decimos, ¿esto qué es? ¿Qué quiere decir que tengo mamas densas? La densidad mamaria corresponde a la cantidad de tejido fibroglandular que hay en una glándula versus tejido graso. La glándula tiene tejido fibroglandular, que es la glándula propiamente, y grasita. Las mujeres que tienen más tejido fibroglandular y menos grasa son las pacientes que tienen mamas densas, son mamas muy oscuras en mamografía. En cambio, estas pacientes que tienen mamas grasas son mamas más claritas que nos permiten hacer un examen más fácil. Se ha visto que estas densidades aumentadas del parénquima mamario, las pacientes con mamas densas, tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y además es un poco más difícil evaluar mamográficamente estos exámenes y a veces se pueden pasar tumores pequeñitos. Por esa razón es muy importante que las pacientes con mamas densas no solamente hagamos mamografía, sino también ecografía complementaria para mejorar la detección de estos tumores en este tipo de pacientes, en este tipo de glándulas mamarias. Los tratamientos en la infancia con radioterapia sobre el tórax también pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama en estas mujeres en la edad adulta. Entonces, las niñas que tuvieron que ser sometidas por alguna razón a radioterapia sobre el tórax durante la infancia deben ser niñas que deben estar más cuidadas durante el transcurso de su vida y hacerse exámenes más juiciosos durante su vida adulta porque tienen un poco más de riesgo de desarrollar cáncer de mama. Los anteriores son los factores de riesgo no modificables en los que no podemos intervenir, pero hay factores de riesgo en los que sí podemos intervenir. Son los factores de riesgo modificables. Y con la intervención en estilo de vida podemos cambiar estos factores y de esta forma reducir en aproximadamente un 20 a 30% la posibilidad de desarrollar cáncer de mama en el transcurso de nuestras vidas. Entonces, pues esto es una muy buena noticia porque quiere decir que algo podemos hacer para disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de mama durante nuestra vida. ¿Cuáles son estos factores de riesgo modificables? Uno es los embarazos y la lactancia. Tener embarazos que se lleven a término antes de los 35 años y lactar a nuestros hijos se ha visto asociado a disminución del riesgo de cáncer de mama. Entonces, es muy importante que si decidimos tener hijos y embarazarnos, además también hagamos lo posible por lactar a nuestros hijos. Es bueno para nuestro bebé, pero también es bueno para nosotros porque reduce el riesgo
de cáncer de mama. Otro factor de riesgo modificable es la terapia de reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal son las hormonas que administramos a las mujeres para aliviar los síntomas de la menopausia. Se ha visto en varios estudios que estas hormonas, cuando administramos estrógenos y progestágenos a las mujeres para aliviar los síntomas de la menopausia y los administramos por más de 5 años, esto nos aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama. Aquí hay una cosa muy importante. Yo no estoy diciendo que la terapia de reemplazo hormonal sea mala y que nos angustiemos si estamos recibiendo terapia de reemplazo hormonal. No, la terapia de reemplazo hormonal en muchas ocasiones es muy útil y necesaria para aliviar síntomas o problemas de salud que vienen acompañados con la menopausia. Pero siempre, como con cualquier medicamento, hay que evaluar riesgo-beneficio, tratar de no administrar esta terapia de reemplazo hormonal combinada en las mujeres con un muy alto riesgo de padecer cáncer de mama, como por ejemplo las mujeres con mutaciones genéticas. No se les recomienda ingerir este tipo de terapia de reemplazo hormonal. Y si la vamos a tomar, hay que tomarla en lo posible por menos de 5 años. El sedentarismo. Esto nos ocurre en nuestra vida cotidiana. Trabajando en casa o trabajando en la oficina desde el computador, duramos horas y horas sentadas frente al computador y ahora en la casa súper cómodas en la cama o en el sofá y no nos paramos a movernos y hacer ejercicio. El sedentarismo aumenta el riesgo de cáncer de mama. Entonces las invito a que se paren del sofá, empiecen a hacer ejercicio todos los días. Los estudios nos han demostrado que hacer ejercicio aeróbico de intensidad moderada durante por lo menos 180 minutos a la semana disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama en el transcurso de nuestras vidas. 180 minutos por semana es más o menos 30 minutos diarios. Entonces tratemos de hacer algo de ejercicio por lo menos 30 minutos al día, caminar, bailoterapia, hacer aeróbicos, lo que a ustedes más les guste. Este ejercicio nos va a traer múltiples beneficios. Entre ellos, nos va a ayudar a mantener un peso saludable, a disminuir los niveles hormonales, provoca cambios que son muy benéficos en nuestro metabolismo y mejora factores inmunológicos. Entonces, las invito a que se paren del sofá y empiecen a hacer ejercicio y lo cojan como un hábito. Otro factor de riesgo es la obesidad. Es muy importante porque mantener un peso estable, que no estemos obesos, que no estemos con sobrepeso, nos disminuye el riesgo de cáncer de mama. Se ha visto que la obesidad o el sobrepeso no solamente están asociados al riesgo de padecer cáncer de mama, sino también al riesgo de que las mujeres que ya han tenido cáncer de mama recaigan de su cáncer de mama, que este cáncer vuelva a aparecer. Entonces, para ganarle al cáncer de mama es muy importante, como les dije, hacer ejercicio, tomarlo como una rutina diaria durante nuestras vidas, y además comer de una manera sana y mantener un adecuado peso corporal. Otras sustancias que pueden aumentarnos el riesgo de cáncer de mama y en las cuales podemos intervenir son el alcohol y el cigarrillo. Múltiples estudios nos muestran que el consumo de alcohol está relacionado directamente con el riesgo de padecer cáncer de mama. Cualquier tipo de alcohol, vino, cerveza, cócteles, cualquier tipo de alcohol puede estar relacionado con el aumento de riesgo de padecer cáncer de mama. La recomendación es reducir al mínimo el consumo de alcohol o en lo posible evitar. El cigarrillo, aunque no está relacionado directamente con la aparición del cáncer de mama, sí está claramente relacionado con muchísimas enfermedades y con otros tipos de cáncer. ¿Por qué? Porque el cigarrillo daña el ADN y esto nos aumenta el riesgo de desarrollar una infinidad de enfermedades. Entonces, bajo ningún motivo se recomienda el uso de cigarrillo. Otras sustancias importantes son los disruptores endocrinos.
Los disruptores endocrinos son sustancias químicas que pueden alterar la función hormonal de nuestro organismo y de esta forma predisponernos a la aparición de múltiples enfermedades. Estos disruptores endocrinos están en muchísimas sustancias a las que estamos expuestos en nuestra vida diaria y se ha detectado durante varios años de estudio que pueden estar relacionados con el desarrollo de múltiples enfermedades como el cáncer de mama, pero también están relacionados con el aumento de la obesidad, con diabetes, con infertilidad, asma en los niños y alergias en los niños, arteriosclerosis, enfermedad cardiovascular y muchos tipos de cáncer hormonodependientes como el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de tiroides, el cáncer de ovario. Entonces, hay muchísimas sustancias que se están estudiando y que se han estudiado que pueden estar asociados a estos daños y desafortunadamente están en nuestra vida diaria. La encontramos en muchos alimentos, como los embutidos, los enlatados, los empaquetados, toda esta comida que no es real, que no es comida de verduras, frutas, que no es comida salida de la tierra, sino que es comida hecha, ¿sí? Comida empaquetada. En estos alimentos hay disruptores endocrinos, en los pesticidas, en productos de higiene personal como jabones, cremas, productos de limpieza, bloqueadores solares, materiales de construcción, materiales plásticos como el PVC, en todas estas botellas de plástico y empaques de plástico, en esas cajitas en las que guardamos los alimentos, esas cajitas plásticas en las que guardamos los alimentos en la nevera. Bueno, muchas de estas cajitas liberan BPA, liberan estos productos químicos que pueden ser dañosos para nuestro organismo. También lo podemos encontrar en ambientadores, materiales de decoración, insecticidas, incluso en la ropa, en los juguetes de los niños, en los biberones de los niños, electrodomésticos, en las ollas de teflón, en las ollas de aluminio. Bueno, son una infinidad de cosas que son parte de nuestra vida diaria y es muy difícil que nos abstengamos de su uso, porque no podríamos vivir en sociedad. Pero como es tan difícil abstenernos completamente de su uso, les voy a dejar algunos consejos prácticos que nos ayudan a reducir de forma importante la exposición a este tipo de materiales que pueden ser dañosos para nuestro organismo y aumentarnos el riesgo de cáncer de mama. Entonces, les aconsejo primero comida real, comida saludable. Traten de que la comida no venga empaquetada, sino comida que venga de la naturaleza, de la tierra. Coman mucha fruta, mucha verdura, la proteína también, pero que no sean estos embutidos, estos enlatados y comida que viene en paquetes. Cuando van a comer algo empaquetado o van a empaquetar algo, prefieran envases y recipientes de vidrio. Si van a comprar agua en la calle o alguna bebida, prefieran que la bebida venga en recipientes de vidrio y no de plástico, para evitar que este plástico haya liberado este BPA, este bisfenol A, que es tan tóxico para nuestro organismo. Con los chupetes y los biberones, como son plásticos, pues pueden contener BPA, entonces fíjense que diga libre de BPA, este empaque es libre de BPA, por lo menos con eso estamos buscando que por lo menos sea una empresa seria que nos diga que efectivamente están haciendo estos biberones y estos chupetes sin este bisfenol A. O tratar de no utilizar estos biberones y enfatizar en la lactancia materna. También evitar elementos enlatados, alimentos enlatados, porque estas latas están recubiertas en su interior por una película plástica que libera este bisfenol A. Entonces, lo que les digo, no empacados, no enlatados, no embutidos.
Evitar los alimentos que venden en bandejas de poliuretano y están recubiertos con plástico. Ahorita cuando vamos a los supermercados encontramos que la comida, la lechuga, que las verduras, por alguna razón, en vez de dejarlas como vienen, las están empacando en materiales de plástico, en estas cajitas y estas bandejas plásticas o de icopor y recubiertas con vinipel. No es necesario ni es adecuado. Tratemos de que las verduras y la comida cuando la compremos no venga empacada en todos estos elementos plásticos. En cuanto a las sartenes, tratemos de evitar las sartenes de teflón, prefiramos las sartenes de hierro que estén en buen estado. Este teflón en mal estado, cuando el teflón está pelado o cuando el aluminio está pelado, libera una cantidad de sustancias tóxicas para nuestro organismo. Entonces, todas esas ollas que a veces tenemos en la casa que están peladas porque se pelan muy fácilmente, les recomiendo eliminémoslas y dejemos de cocinar en esas ollas, porque cada cocción en estas ollas que están peladas están liberando sustancias químicas a la comida y ustedes las están ingiriendo. Entonces, cambiemos estas ollitas por ollas de hierro, que a veces son más pesadas, pero duran más y no se pelan y tienen menos elementos tóxicos que pueden afectar a nuestro organismo. Cosas tan básicas en nuestra vida como los tickets de compra. En estos tickets puede haber bisfenol A, porque estas sustancias con las que imprimen los tickets están compuestas de bisfenol A. Entonces, digámosle no a esos papeles, no pidamos el recibo. Con eso le ayudamos al planeta porque utilizamos menos papel y nos ayudamos a nosotros mismos porque no estamos cogiendo estos tickets llenos de bisfenol A que pueden afectar a nuestro organismo. Otro factor de riesgo que también se ha visto asociado a la aparición de cáncer de mama y que podemos modificar es el trabajo en la noche. Se ha visto que cuando trabajamos de noche y dormimos de día, pueden ocurrir unos trastornos en el ciclo hormonal y aumentar el riesgo de padecer cáncer de mama. Esto ligado a una hormona que liberamos durante la noche y en la oscuridad, es dependiente de la oscuridad, que se llama la melatonina. Cuando no liberamos adecuadamente esta hormona durante el sueño de noche, porque es muy importante la oscuridad, hemos visto que se producen trastornos hormonales que nos aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama. Ok, podríamos quedarnos acá toda la noche hablando de muchísimas cosas interesantes en relación con el cáncer de mama, pero yo quiero dar paso también a las preguntas, oírlas, qué dudas tienen y poderles resolver todas esas inquietudes. Pero no me quiero ir sin recordarles dos cosas básicas. La primera es que siempre recuerden que un estilo de vida saludable puede mejorar nuestra salud a corto y largo plazo. Que si tenemos un estilo de vida saludable podemos reducir no solamente el riesgo de cáncer de mama, sino de muchas otras enfermedades. El segundo punto importante es que el cáncer de mama, cuando se diagnostica y se trata a tiempo, es curable. Entonces, por favor, no dejemos de consultar por ningún motivo. En este momento, por el COVID, nos da mucho susto consultar, pero consultemos bien tapados, utilizando un buen tapabocas, una careta, lavándonos las manos constantemente, pero no dejemos de consultar, porque podemos pasar la oportunidad de encontrar una lesión que puede ser perfectamente curable y pasar a un momento en que ya se nos complique más el tratamiento. Entonces, que nada nos detenga, por favor, no dejen de consultar. La detección temprana y el tratamiento oportuno del cáncer de mama salva vidas. Muchas gracias. Gracias, doctora Ana Isabel, por compartirnos todo este conocimiento. Así es, tenemos varias preguntas de nuestros seguidores, algunos clientes, colaboradores. Entonces, una de las preguntas, ¿qué tan cierto es que si lactamos estamos en menos riesgo de contraer la enfermedad? Sí, eso es real.
como les decía yo en la conferencia, la lactancia estimula una maduración completa de la glándula mamaria y eso nos disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama en el transcurso de nuestras vidas. Ya hay muchísimos estudios que demuestran que la lactancia materna reduce el riesgo de padecer cáncer de mama. Otra pregunta tenemos de Silvia Mendoza. Buenas noches, tengo una pregunta. ¿Antecedente familiar de otro tipo de cáncer, linfoma, podría tener riesgo de sufrir cáncer de mama? No específicamente del linfoma, Silvia. Sí hay cánceres que están relacionados con el riesgo de cáncer de mama, hay síndromes hereditarios, como por ejemplo el cáncer de ovario se relaciona con el cáncer de mama, el cáncer de próstata, en cierta proporción el cáncer de páncreas, incluso algunos tipos de cáncer de colon pueden estar relacionados con el cáncer de mama, pero específicamente el linfoma no está en relación directa con el cáncer de mama. Bueno, otra pregunta de Mili López. Si no tenemos hijos, ¿somos más propensas a contraer cáncer de mama? Sí es un factor de riesgo. Las mujeres que no hemos tenido hijos, que no hemos lactado o que tenemos nuestros hijos después de los 35 años, tenemos un poco más de riesgo de padecer cáncer de mama en el transcurso de nuestras vidas. Ojo, no quiere decir que si no tenemos hijos nos va a dar cáncer de mama, o que si por alguna razón no pudimos lactar a nuestros hijos nos va a dar cáncer de mama, no. Pero sí se ha visto que aumenta un poquito el riesgo de que se desarrolle esta enfermedad. Bueno, la doctora Teresa Eugenia Prada nos pregunta, ¿qué hacer cuando aparecen morados en los senos sin haberse golpeado? Doctora Teresa, un gusto saludarla. Siempre que encuentren cualquier signo de alarma deben consultar. Si aparece un morado en el seno, consulten, que el especialista les va a hacer ciertos estudios complementarios, dependiendo de la edad, va a escoger el tipo de estudio adecuado para evaluarles su glándula mamaria. Entonces, cualquier anormalidad que encuentren en la glándula mamaria, un morado, un bulto, una alteración en la piel, una peladura, todos estos deben ser signos de alarma para consultar. No quiere decir que porque me apareció algo en el seno, un bulto o un morado, es que tengo cáncer de mama. Muy probablemente no es cáncer de mama, pero sí es muy importante consultar para que sea el especialista el que lo descarte. Ok, precisamente también Jan Carrero, Celi, nos pregunta si es normal que salga líquido amarillento de las mamas y tenga un dolor constante. Ya, no es normal porque es un síntoma diferente que estás teniendo en la glándula mamaria. Debes consultar. Estos líquidos amarillentos la mayoría de las veces están asociados a un proceso de ectasia ductal. ¿Qué es esto? Es como un daño que hay en los conductos mamarios que están detrás del pezón y esto la mayoría de las veces no está asociado a cáncer. Pero como tú dices, genera una cantidad de síntomas molestos que se pueden mejorar. Entonces, les recomiendo consultar con un especialista para que evaluemos cuál es la causa de esos síntomas y podamos ponerles solución. Listo. También Aide Porras nos pregunta, ¿cómo hacer el autoexamen si ya no se menstrua? Aide, sí, hay que seguirlo haciendo así ya no tengamos la menstruación. Yo a mis pacientes les doy un tip que a mí me resulta fácil. Yo normalmente les digo, bueno, ¿cuándo cumple usted años? Entonces yo cumplo años el 18 de septiembre. Ok, todos los 18 vas a hacerte el autoexamen de mama para recordar una fecha específica en el mes donde, ay, hoy es 18, tengo que hacerme el autoexamen de mama. Si se me olvidó el 18, pues me lo hago el 19 o el 20 o el 25, el día que me acuerde. Pero eso es como una mnemotecnia para recordar que más o menos todos los 18 debo hacerme el autoexamen de mama. Danis Contreras nos pregunta si la vitamina E funciona para quistes de seno, para disminuir, para eliminar. Danis, esto es un mito.
Se han hecho muchísimos estudios donde a la mitad de las pacientes con quistes se les da vitamina E y a las otras se les da una pastillita igualita a la vitamina E, pero que tiene agua. Eso le llamamos placebo y se ha visto que les va igual. Los quistes son bolsitas de agua que aparecen en los senos y que están muy relacionados con el ciclo hormonal. Entonces, algunas mujeres dicen, pero yo me tomé la vitamina E y se me quitaron los quistes. Muy seguramente, si no te la hubieras tomado, también se te hubieran quitado los quistes. ¿Por qué? Porque cuando sube el pico hormonal, nos aparecen los quistes. Cuando baja el pico hormonal, desaparecen. Si vuelve y sube, pueden volver a aparecer. Entonces, no se ha visto que la vitamina E reduzca estos quistes mamarios. Es un mito, entonces. Doctora Roxana Paola Pinilla nos pregunta, ¿padecer de hipotiroidismo y no haber lactado nos hace más propensas a padecer cáncer? El hipotiroidismo no. El hipotiroidismo se debe controlar y debes estar en consulta y en controles médicos y con medicamento, con un especialista, que puede ser un endocrinólogo, un médico internista que maneje este hipotiroidismo, porque la tiroides es una glándula súper importante que regula el metabolismo del organismo y es muy importante tener la tiroides bien, estos niveles de hormona tiroidea bien. Pero esto no está relacionado con el cáncer de mama. La lactancia, como les había dicho anteriormente, sí lo está en una proporción que no es muy alta, pero sí lactar nos disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama. Otra pregunta que nos hacen aquí es, ¿qué tan cierto es que el uso de los desodorantes y brasieres con varillas son un factor de riesgo para el cáncer de mama? Bueno, comencemos con los brasieres con varilla. Los brasieres con varilla no nos aumentan el riesgo de cáncer de mama. El brasier con varilla, a la varilla apretar la glándula mamaria, puede aumentar la inflamación o el dolor mamario. Entonces, en una mujer que de por sí tiene unos senos dolorosos, se recomienda no utilizar brasieres con varilla porque la varilla les va a apretar el senito y les va a producir más inflamación y más dolor, pero no aumenta el riesgo de cáncer de mama. Los desodorantes, tampoco hay ningún estudio que los asocien directamente con la aparición de cáncer de mama. Hay algunos que lo sugieren, pero esto no se ha logrado comprobar. Lo que yo pienso personalmente con respecto a los desodorantes es que tenemos que usarlos porque pues, es una norma de convivencia, ¿sí? Pero les recomiendo que tratemos de utilizar desodorantes que no tengan tanta exposición, o sea, no utilizar desodorantes de spray, ¿sí? Porque estos desodorantes, como muchos productos que les decía que utilizamos a diario, pueden tener algunos elementos que pueden ser tóxicos, ¿sí? Entonces, tratemos de utilizar desodorantes de aplicación local, desodorantes de rolón, desodorantes de crema, de barra, y tratar de no utilizar tantos estos de spray, porque además de ponerlo localmente, también lo estamos oliendo, también lo estamos aspirando. No quiere decir que el desodorante nos vaya a dar cáncer de mama, ¿no? No hay ningún estudio que compruebe que el desodorante causa cáncer de mama, no existe. Pero sí, como muchos productos químicos, puede tener sustancias que son disruptores endocrinos. Entonces, entre menos exposición tengamos a estas sustancias, pues mejor. Entonces, lograr una exposición local es preferible. Otra pregunta un poco relacionada con esto que nos hace Mili López es que si el cambio en el color de las axilas se asocia también a estos síntomas. Si cambian las axilas, ¿tiene algo relacionado con las mamas? No tiene ninguna relación. A veces es simplemente por el uso de productos, por la depilación, y a veces puede estar relacionado con algunos trastornos del metabolismo. Entonces es adecuado consultar con un internista, con un endocrinólogo, para ver que no tengamos algún trastorno de metabolismo que nos esté causando cambios en la coloración, por ejemplo, en las axilas o en esta parte del cuello, ¿sí? Pero no está relacionado con el cáncer de mama.
Listo. Luna Libra nos pregunta si las prótesis son recomendables o no cuando son retirados los senos. Las prótesis se utilizan para mejorar la parte estética, ¿sí? Hacer una reconstrucción mamaria con prótesis después de un cáncer de mama o un tratamiento para el cáncer de mama no nos aumenta ni nos disminuye el riesgo de que recaiga la enfermedad. O sea, hacer reconstrucción mamaria no aumenta ni disminuye el riesgo de que el tumor pueda volver a aparecer. Entonces, una reconstrucción mamaria en manos de un especialista en esto, de una persona experta, es una adecuada conducta. No reconstruirse también es una adecuada conducta y es una decisión personal del paciente de cómo se siente más a gusto y más tranquilo, si reconstruido o no reconstruido. En la gran mayoría de las oportunidades, sobre todo cuando los tumores son tempranos, se pueden reconstruir las mamas. Hay algunas contraindicaciones específicas para hacer la reconstrucción, pero eso ya se evalúa en la consulta específica de cada paciente. Así es. Marta Pérez nos pregunta, yo soy sobreviviente del cáncer de seno, tengo 10 años que tuve una mejoría gracias al NONI. Mi pregunta es, doctora, ¿hay probabilidad de que el cáncer aparezca en otra parte del cuerpo o se desarrolle? Pues mis estudios e informes médicos dicen que tengo quistes fibroquística y que pueden llegar a desarrollar algún tipo de cáncer en los ovarios. Marta, me alegra que seas una sobreviviente del cáncer de mama, que estés sana, que estés contenta, que estés bien. Eres una prueba de que cuando el cáncer de mama se diagnostica y se trata de forma adecuada, sobrevivimos a él y podemos estar viviendo nuestra vida tranquilamente y muy bien. Siempre que hemos tenido cualquier tipo de cáncer, entre ellos incluido el cáncer de mama, desafortunadamente existe el riesgo de que esta enfermedad en algún momento de la vida recaiga, ya sea en el seno o en otra parte del cuerpo. Y por eso es la importancia de que las mujeres sigan juiciosísimas en sus controles de acuerdo a lo programado por su médico, que inicialmente hacemos estos controles cada 3 meses, luego los extendemos a cada 6 meses y luego cada año. Pero la recomendación es que continúes en tus controles. Es muy probable que nunca recaigas y que siempre estés bien, pero la recomendación es que continúes en tus controles, porque si llega a aparecer algo, por muy pequeño que sea, es importante tratarlo a tiempo para que sigas viviendo muchos años más tranquila. Sí. Esther María Yepes nos pregunta, ¿es un signo de alarma la aparición de verrugas blandas al lado del pezón? Normalmente estas verruguitas que aparecen alrededor de los pezones pueden ser verrugas de la misma piel o inflamación de unas glandulitas que tenemos en la areola que se llaman glándulas de Montgomery. Mi recomendación es consulta con un especialista en cirugía de mama, con un mastólogo para que evalúen cuál es el tipo de verruguitas que tienes y podamos dar el manejo adecuado a estas verruguitas. Pero la mayoría de las veces no están asociadas con cáncer de mama, sino son verruguitas que causen como una peladura, sangrado, ulceración. El sangrado o ulceración y una peladura que no mejora sí es un síntoma de alarma para cáncer de mama. Otra pregunta que nos hace la doctora Teresa es si se puede heredar el cáncer por parte del padre. Sí, doctora Teresa, el cáncer de mama se puede heredar tanto por parte del padre como por parte de la madre y el riesgo es el mismo. Recibimos el 50% del material genético de nuestro cuerpo heredado de nuestro papá y el otro 50% de nuestra mamá. Entonces el riesgo es exactamente el mismo y puede ser heredado tanto de papá como de mamá. Okay. Carla Calderón nos pregunta, buenas noches, ¿la mamografía se puede realizar a cualquier edad? Carla, la mamografía de tamizaje, que es la mamografía que se hace cuando la mujer no tiene síntomas, la recomendación es hacerla después de los 40 años.
Antes de los 40 años y específicamente antes de los 35 años, la mamografía no nos resulta muy útil. No es que no se pueda hacer, sino que no nos resulta muy útil para hacer diagnóstico, porque la glándula mamaria de la mujer muy joven, de 20, 30 años, es una mama muy densa, es una mama muy oscura, donde con el mamógrafo no vamos a ver mucho. Entonces hay otras opciones diagnósticas como la ecografía que nos ayudan a ver un poquito mejor, y en ocasiones cuando necesitamos ver más, a estas pacientes les hacemos una resonancia mamaria. Entonces en mujeres menores de 35 años, estas mamografías no son tan útiles por esa razón. No es que no se puedan hacer, sino que no nos dan tanta utilidad. Okay. Noé Mendoza nos pregunta, tengo una contracción muscular entre el hombro y parte del costado de la espalda y últimamente siento dolor por todo el seno. ¿A qué se debe? Porque me hago el autoexamen y no percibo nada, solo un dolor. Muchas veces los dolores musculares y los espasmos musculares generan dolores irradiados. Entonces puede ser que ese espasmo muscular que tienes en la espalda te esté generando un dolor irradiado a la mama, y que si logramos mejorar el espasmo que tienes en la espalda, inmediatamente va a mejorar también el dolor que tienes en la glándula mamaria. Aún así, si ese dolor y esa molestia persiste, es mejor que consultes para poderte hacer un examen clínico de la mama y definir si necesitamos hacerte una mamografía o una ecografía o otro tipo de examen para diagnosticar si tienes algo en tus senos. También nos preguntan si los hombres también se deben hacer el autoexamen o qué síntomas sufren ellos asociados con el cáncer de mama. Sí, los hombres también deben hacerse el autoexamen, porque a los hombres también les puede dar cáncer de mama. Como les contaba, el riesgo de que aparezca cáncer de mama en un hombre es muy bajo. Solo el 1% de los cánceres de mama se presenta en los hombres, pero pues existe y puede aparecer. Yo he tenido hombres con cáncer de mama a los que he tratado y he manejado por cáncer de mama. Entonces todos los hombres sí deben hacerse el autoexamen de mama, y los síntomas son igual a los de las mujeres. Deben buscarse bultos, alteraciones en la piel, alteraciones en los pezones, examinar las axilas también es muy importante durante el autoexamen de mama para evaluar si no hay bultos no solamente en las mamas, sino también en las axilas. Los mismos síntomas de la mujer los puede padecer el hombre. ¿Las cirugías de implantes mamarios aumentan el riesgo de tener cáncer de mama? No, el riesgo de un carcinoma de mama no está aumentado con los implantes mamarios, pero sí hay un tipo de tumor del que estamos hablando hace relativamente poco, aproximadamente 10 años, que se llama el linfoma de células anaplásicas. El linfoma de células anaplásicas es un tumor que se ha visto asociado al material protésico, no solamente a las prótesis mamarias, sino también se ha visto linfomas anaplásicos en prótesis de oídos, en prótesis de cadera, pero como las prótesis mamarias son las que se usan con mayor frecuencia en la población, pues lógicamente el riesgo de desarrollar linfoma de células anaplásicas se ha asociado más a estos implantes mamarios. De todas maneras, el riesgo de desarrollar un linfoma de células anaplásicas es muy bajito, es de aproximadamente una mujer en cada 10.000 a 30.000 mujeres, o sea, es rarísimo que se presente ese linfoma de células anaplásicas. ¿Cuáles son los síntomas de alerta para pensar que puedo tener un linfoma de células anaplásicas? La aparición de seromas, o sea, líquido alrededor de la prótesis a repetición. No es normal que nos aparezca líquido alrededor de la prótesis y vuelva y aparezca líquido y se forman grandes colecciones de líquidos alrededor de la prótesis. Eso es un síntoma que nos hace a nosotros como médicos sospechar un linfoma de células anaplásicas. O cuando hay engrosamientos o aparición de bultos en la cápsula alrededor de la prótesis mamaria. Tenemos otra pregunta aquí de Jessica Forero. Tengo un dolor en el seno izquierdo debajo. ¿Qué debo hacer?
consultar, Jessica. Es muy importante que acudas a un especialista en mastología o a un especialista en cirugía de mama o incluso a tu médico general para que en primera instancia te haga un examen, te palpe, te revise si ese dolor que estás sintiendo está asociado a alguna lesión que podamos ver al examen físico. De no encontrarla, habría que hacer estudios diagnósticos adicionales enfocados a tu caso específico. Entonces, debes consultar. Para finalizar ya, terminamos con el comentario de Marta Pérez, donde nos dice: gracias doctora, su consejo me aclara mis dudas, pues tengo mucho tiempo sin ir a mis controles, pues la mamografía y las biopsias me las prohibieron. Yo tengo 53 años, seguiré su consejo, voy a ir a mis controles este lunes. Que Dios la bendiga, doctora. Estos programas en vivo son muy buenos, pues nos ayudan a aclarar muchas dudas para nuestra salud. Muchísimas gracias. Marta, gracias a ti por escucharnos, por estar atenta a la conferencia. Me alegra mucho que todo lo que hablamos hoy te haya servido y espero que le haya servido a muchísimas mujeres y que nos concienticemos sobre todas estas estrategias de detección temprana, que consultemos, que nos hagamos nuestros exámenes de tamizaje y que aprendamos a cuidar nuestra salud y nuestro estilo de vida para disminuir el riesgo de muchísimas enfermedades. Bueno, acá tenemos muchísimos comentarios, doctora, las personas agradeciendo, nuestros clientes, colaboradores, seguidores, todos dan las gracias por esta conferencia, muy interesante, excelente, muy buena la información, bendiciones para todos están muy contentos con toda la información que se compartió pues hoy en conmemoración a todo el mes de octubre, donde hablamos del cáncer de mama, la prevención y todo esto que pues también Fundación de la Mujer promueve, tanto en la parte interna como externa. Muchísimas gracias, doctora, por todo su conocimiento, por compartir con nosotros todas estas recomendaciones. Muchas gracias a ustedes, fue realmente un gusto acompañarlas y le agradezco a la Fundación de la Mujer nuevamente por abrir estos espacios educativos para tantas mujeres. Gracias, doctora. Y recuerden que en Fundación de la Mujer pueden acceder a estos espacios de prevención y promoción de la salud. Asimismo, queremos hacerles una invitación muy especial para que participen en nuestro próximo webinar gratuito, Su negocio en Internet. Esto es marketing digital. Acompáñenos este jueves 29 de octubre a las 4 p.m. Encuentren el formulario de inscripción en nuestras redes sociales. Gracias y feliz noche para todos. Recuerden que en Fundación de la Mujer estamos para hacer realidad sus metas de progreso. Feliz noche. Gracias, doctora. Muchas gracias.